Palacio de Whitehall, Londres. Enero de 1547. Estás en la Cámara Real. El aire es casi irrespirable. Huele a carne podrida, a pus, a enfermedad. Los perfumes caros que queman constantemente no logran enmascarar el hedor. En una cama masiva, diseñada especialmente para soportar su peso, yace Enrique V, rey de Inglaterra, el hombre más poderoso del reino. Pero no puedes verlo como poderoso. Lo que ves es monstruo hinchado de carne. Su cuerpo es tan masivo que necesitó 4 hombres para moverlo a la cama. Su cintura mide más de 130 centímetros. Sus piernas están envueltas en vendajes empapados de pus y sangre. Las úlceras, esas malditas úlceras que llevan 11 años supurando. Nunca curan, solo empeoran. Y el olor que emiten es tan repugnante que los sirvientes tienen que contener la respiración cuando cambian los vendajes. Este es el mismo hombre que hace 30 años era considerado el rey más apuesto de Europa. Atlético, vigoroso, capaz de luchar en justas durante horas. Ahora se está pudriendo vivo y en semanas estará muerto. Como el rey más poderoso de Inglaterra se convirtió en masa de carne podrida que ni siquiera podía caminar. Enrique Tudor fue atleta durante los primeros 25 años de su reinado. Alto, aproximadamente 1,88. Practicaba justas, el deporte más peligroso de la época. Cazaba, luchaba. Su armadura de coronación muestra cintura de aproximadamente 80 centímetros. Era espectáculo impresionante y durante más de 2 décadas mantuvo este físico activo. Pero todo cambió en un momento. Enero de 1536, Enrique participaba en justa en Greenwich. Tenía 44 años. Su caballo cargando el peso de Enrique más armadura completa de aproximadamente 45 kilogramos, cayó encima de él. El impacto fue devastador. Según relatos de testigos, quedó inconsciente durante 2 horas. Todos temían que estuviera muerto. Cuando finalmente despertó, había sufrido lesión catastrófica en la pierna. El hueso fue aplastado, fragmentado y esa herida nunca curó correctamente. Desarrolló úlcera en la pierna lesionada, llaga abierta profunda que supuraba constantemente. Y los médicos de la época, sin entender infecciones o esterilización, probablemente empeoraban la situación con sus tratamientos. Intentaban cauterizar la herida con hierros calientes. El procedimiento era brutal. Calentaban hierros al rojo vivo y los presionaban contra la carne infectada. Enrique tenía que soportar esta agonía regularmente. Aplicaban ungüentos que contenían sustancias tóxicas. Hacían sangrías que debilitaban su cuerpo aún más. Insertaban instrumentos en las heridas para drenar el pus que se acumulaba constantemente. Nada funcionaba. La úlcera no solo no curaba, se infectaba recurrentemente. Suraba pus espeso y amarillento. Sangraba y dolía sin cesar. El dolor crónico cambió a Enrique profundamente. Se volvió irritable, más cruel. Sus estallidos de ira empeoraron dramáticamente, pero el impacto más devastador fue físico. El accidente terminó su vida activa. No podía montar a caballo como antes. Las justas eran imposibles. Incluso caminar largas distancias causaba dolor insoportable. Entonces dejó de moverse, pero no dejó de comer y el peso se acumuló con velocidad aterradora. Enrique continuaba comiendo como cuando era atleta activo. Banquetes masivos, múltiples platos de carne, pasteles elaborados, vino en abundancia, pero ahora sin quemar esas calorías. Para 1540, su armadura documenta el desastre. Cintura de más de 130 centímetros. Había ganado más de 50 centímetros de circunferencia. El aumento de peso probablemente superaba los 150 kilogramos. Sus piernas, ya devastadas por úlceras, ahora tenían que soportar peso masivo. Las heridas empeoraban bajo la presión, se abrían más, supuraban más pus. Caminar se volvió casi imposible. Primero necesitaba bastón, luego 2 bastones. Finalmente necesitaba ser cargado por múltiples sirvientes. Y aquí está uno de los detalles más grotescos. Según descubrimientos del historiador David Starkey, los ingenieros del palacio construyeron un sistema especial de cuerdas y poleas en Whitehall,
como las poleas usadas en barcos de guerra. Instalaron este mecanismo en la escalera principal, 6 metros de altura. Y cuando Enrique necesitaba subir o bajar, lo sentaban en silla especial. Los sirvientes entonces jalaban las cuerdas usando el sistema de poleas para levantar el peso masivo del rey, el hombre más poderoso de Inglaterra, el que había ejecutado esposas y consejeros, el que había roto con Roma y transformado la religión de una nación. Necesitaba ser atado por cuerdas como carga en un barco. En sus últimos años también lo transportaban en literas cargadas por múltiples hombres. El rey que había sido campeón de justas, ahora era prisionero de su propio cuerpo. Pero la obesidad y la inmovilidad no eran lo peor. Lo peor era el estado de sus piernas. Las úlceras músicas se habían convertido en heridas crónicas abiertas, profundas. Llegando hasta el hueso en algunas áreas, según descripciones médicas, supuraban constantemente. Pus empapaba los vendajes que tenían que cambiar varias veces al día. Y cada cambio era agonía porque el material se adhería a la carne infectada y el olor era repugnante. Cartas de cortesanos y embajadores preservadas en archivos mencionan el hedor, no sutilmente, directamente. Olor a carne podrida, a infección avanzada, tan penetrante que podías olerlo antes de que Enrique entrara a la habitación. Los sirvientes quemaban incienso constantemente en sus aposentos. Aplicaban perfumes caros en cantidades masivas. No ayudaba. El olor de carne infectada penetraba todo. Las infecciones se agravaban periódicamente. Enrique desarrollaba fiebre alta, delirio. Los médicos temían cada vez que esto sucedía, pero sobrevivía y el ciclo continuaba. Infección. Recuperación parcial, más supuración, más dolor, más hedor, más procedimientos brutales con hierros calientes intentando drenar el pus. Las úlceras eran su realidad permanente. Viviría con ellas, pudriéndose lentamente hasta su muerte, y el dolor constante lo transformaba psicológicamente. Enrique antes del accidente podía ser cruel. Sí. Pero era relativamente calculado en sus decisiones brutales. Después de 1536, algo cambió. Se volvió errático, paranoico, explosivamente violento en sus decisiones y las ejecuciones se multiplicaron, incluyendo las de sus propias esposas. Su segunda esposa, Ana Bolena, fue la primera en caer. Mayo de 1536. Solo 4 meses después del accidente que cambió todo, Ana había sido su obsesión, la razón por la que rompió con Roma. Pero ahora, consumido por dolor crónico y frustración, se volvió contra ella con furia. Las acusaciones eran probablemente falsas. Adulterio, incesto con su propio hermano, fabricadas porque Enrique quería deshacerse de ella. El 19 de mayo de 1536 decapitaron a Ana Bolena en la Torre de Londres. En 1540 ejecutó a Thomas Cromwell, su consejero más leal durante años, el hombre que había orquestado su divorcio, que había disuelto los monasterios, que había servido fielmente. Enrique ordenó su ejecución sin juicio justo. Cromwell fue decapitado el 28 de julio de 1540. Según relatos, Enrique se arrepintió después, pero era demasiado tarde y en 1542 ejecutó a Carolina Howard, su quinta esposa. Tenía aproximadamente 19 años cuando la decapitaron el 13 de febrero. La reacción de Enrique fue desproporcionada. Furia absoluta, paranoia extrema. Y no eran solo esposas y consejeros, nobles, poetas. Cualquiera que Enrique en su paranoia creciente alimentada por dolor constante percibiera como amenaza. La conexión parece clara. Dolor crónico, infecciones recurrentes, inmovilidad creciente, todo alimentando paranoia y crueldad que empeoraban cada año. Para 1546, su salud se deterioraba aceleradamente. Las úlceras peores que nunca, las infecciones más frecuentes. Su corazón forzado a bombear sangre a través de masa corporal enorme durante años comenzaba a fallar. En enero de 1547 quedó claro que estaba muriendo. Pasó sus últimos días en Whitehall, prácticamente inmóvil, las úlceras supurando sin parar. Los médicos admitieron que no podían hacer nada más. El 28 de enero de 1547, a las 2 de la mañana, Enrique V murió. Tenía 55 años.
probablemente fue combinación de factores. Infección severa de las úlceras, fallo cardíaco por obesidad extrema, posible embolia pulmonar. 11 años pudriéndose vivo finalmente terminaron. Pero la historia grotesca no acabó con su muerte. Necesitaban transportar su cuerpo desde Whitehall hasta Windsor para enterrarlo. Aproximadamente 40 kilómetros construyeron ataúd masivo de plomo para contener su cuerpo enorme. Y aquí entra detalle macabro que mezcla profecía con posible realidad. Años antes, en 1532, un fraile franciscano llamado William Pido había predicado sermón audaz frente al rey. Comparó a Enrique con el rey Acabe bíblico y profetizó que si Enrique continuaba su camino, los perros lamerían su sangre como habían hecho con Acabe. La profecía está documentada en registros históricos. Era advertencia sobre romper con Roma y casarse con Ana Bolena. Entonces, 15 años después, cuando transportaban el cuerpo de Enrique a Windsor, el cortejo se detuvo durante la noche en Son Abbey. Y según relatos posteriores, algo salió mal. El ataúd se agrietó durante la noche, ya sea por el peso masivo del cuerpo o por gases de descomposición acumulándose. Los relatos mencionan que encontraron fluidos goteando del ataúd en la mañana y algunos relatos afirman que vieron perros cerca del ataúd, aparentemente lamiendo los fluidos. Los historiadores modernos debaten si esto realmente ocurrió o si fue historia embellecida posteriormente para mostrar que la profecía se cumplió. Las fuentes principales vienen de siglos después del evento, pero lo cierto es la profecía existió. El cuerpo de Enrique era masivamente obeso. Habían pasado 17 días desde su muerte hasta el transporte. El embalsamamiento del siglo X no era perfecto y un ataúd agrietado bajo esas circunstancias no sería imposible. Si realmente hubo perro o no, nadie puede confirmarlo con certeza. Pero la imagen quedó grabada en la historia. El rey que se había declarado cabeza de la Iglesia de Inglaterra, que había ejecutado a 2 esposas, que había transformado la religión de una nación, su cuerpo goteando de un ataúd, mientras la profecía del fraile resonaba en la memoria de quienes conocían la historia. Finalmente lo enterraron en Windsor junto a Jane Seymour, su tercera esposa. 1509, un joven atlético de 18 años es coronado rey de Inglaterra. El futuro parece ilimitado. 1547, un hombre de 55 años, tan obeso que necesita sistema de poleas para moverse, con piernas podridas que supuran constantemente, muere en agonía. 38 años y 11 de ellos pudriéndose vivo. Un accidente de justa en 1536 cambió todo. El hueso aplastado, la herida que nunca curó, las úlceras que supuraron durante 11 años sin parar. El dolor lo transformó. Las ejecuciones se multiplicaron después del accidente. Ana Bolena, 4 meses después. Cromwell, 4 años después. Carolina Howard, 6 años después. La paranoia, alimentada por dolor constante y físicamente se convirtió en prisionero de su propio cuerpo. Tan masivo que necesitaban cuerdas y poleas para moverlo. Tan pestilente que el hedor precedía su entrada. Tan devastado que pasó 11 años muriendo lentamente mientras todavía respiraba. Todo el poder de Inglaterra no pudo detener la podredumbre, no pudo curar las úlceras, no pudo eliminar el dolor o el olor, no pudo evitar que su cuerpo colapsara sobre sí mismo. Y cuando murió, incluso su entierro fue grotesco. Profecías, ataúdes agrietados, historias de perros. El final de un rey que literalmente se pudrió vivo. Los reyes no son inmortales y cuando caen, caen brutalmente. Este video se basa en registros médicos de la corte Tudor, inventarios de armaduras que documentan el aumento de circunferencia. Descubrimientos del historiador David Starkey sobre el sistema de poleas en Whitehall. Relatos de cortesanos sobre el olor, registros de ejecuciones durante su reinado, la profecía documentada del fraile William Pido y relatos posteriores sobre el incidente del ataúd en Son Abbey. 11 años pudriéndose vivo. Eso es lo que me quedó grabado. No fueron días, no fueron meses. 11 años con esas úlceras supurando. 11 años dependiendo de otros para moverte. 11 años sabiendo que tu cuerpo te está traicionando y no hay nada que puedas hacer. Y mientras tanto, ejecutando esposas, mandando matar consejeros, gobernando un imperio, todo mientras olías a cadáver. Dime sinceramente, ¿conocías esta parte de la historia?
Y ahora no puedo ver sus retratos de la misma forma. Déjame saber qué otros reyes quieres que investigue. Prometo siempre mostrarte la verdad completa. Dale like si ahora entiendes que el poder absoluto no detiene la decadencia física. Suscríbete porque aquí siempre encontrarás la verdad sin filtros detrás del lujo histórico. Gracias por ver. Te veo en el próximo.